Bien, queridos amigos, vamos a continuar conversando con el doctor Pelegrín Castillo Semán en el día de hoy sobre el interesante tema del derecho del mar y las implicaciones que tiene la reivindicación de la República Dominicana de sus espacios marítimos. Continuábamos, sí, Pelegrín, con el tema de los tratados, sí, sí, sí. El tratado que finalmente fue retirado, sí, sí. Y íbamos en la parte, sí, de los tratados con, sí, Colombia y Venezuela. Esos tratados están vigentes y podríamos decir que son bastante justos y previsores. Lo único es que nosotros no hemos desarrollado una visión de mar para, junto con esos estados, aprovechar esos espacios marítimos. Recuerdo cuando el presidente Chávez estuvo aquí hace un tiempo, en el Senado de la República, dijo claramente que en Venezuela ya se estaba enseñando la geografía de que la frontera norte de Venezuela era con República Dominicana. Y eso es importante. Nosotros, ¿por qué? Porque aquí no se enseña nada de eso. Por ejemplo, a mí nunca me dijeron en la escuela que nosotros teníamos límites con el Reino Unido, ni con los Estados Unidos. Ignoraba totalmente, digo, por las clases, eso claro, uno lo ha aprendido en la vida. Sí. Pero realmente nuestros estudiantes ignoran que nosotros no solamente tenemos frontera con Haití. Correcto. Y eso es muy importante. Correcto. Entonces, ¿qué pasa, José? En el 77, esa ley que se aprobó tenía una serie de deficiencias. Especialmente en la delimitación frente a Estados Unidos y Puerto Rico. Es bueno, Pelegrín, ya que tú vas a abordar el tema de la ley anterior de 1977, que tú expliques en que el problema que había, que la ley reivindicaba espacios y los tratados internacionales nos reconocían más derechos de lo que reivindicaba la propia ley. Bueno, en el convenio con Inglaterra, evidentemente que se avanzó un poco en la frontera, pero mucho menos de lo que procedía aplicando los criterios de equidad. Claro. Ahora, ¿qué pasó con Estados Unidos? Estados Unidos en el 77, recordemos que era plena Guerra Fría, en el 77, Estados Unidos, yo creo que influyó mucho para que República Dominicana en su frontera con Puerto Rico estableciera la línea media, no con Isla San Juan, que era lo que procedía, sino con Isla Mona. Obviamente ahí estábamos perdiendo unos espacios importantes, unos 6.000, 7.000 kilómetros de espacio marítimo de zona económica exclusiva. Porque ya en ese momento se sabía que una isla deshabitada, y Isla Mona es deshabitada, solamente puede generar mar territorial, no zona económica exclusiva. Entonces, ellos son diferentes denominaciones. Sí. ¿Qué pasó? Y esto es lo más importante de todo esto. Bueno, ya nosotros comprendimos el problema y dimos un plazo natural para que el presidente Fernández retomara las negociaciones, especialmente con Inglaterra. Pasaron 2 años y meses y yo entendí, el presidente en su primer gobierno tenía que atender otras prioridades, las relaciones con la potencia históricamente aquí han sido complicadas. Entendí que él no le diera continuidad a la promesa que hizo de involucrarse en la rediscusión de los límites marítimos con Inglaterra. Por eso dije, bueno, si nosotros rechazamos un convenio con Inglaterra, ahora tenemos que dar el siguiente paso, que es reclamar lo que nos corresponde. Claro. Entonces hablé con el contraalmirante García Lecón, le pedí oficialmente un informe de los límites, me dio un informe de los límites y a partir de ahí iniciamos 2 gestiones. Una, elaborar un proyecto de ley de límite marítimo, planteando lo que entendemos que eran nuestros intereses. Y por otro lado, algo sumamente importante, pedir que la Convención de los Derechos del Mar se enviara al Congreso. Mira qué curioso. El país había suscrito la Convención en el año 83. Una misión encabezada por doña Rosa Campillo,
y el embajador Eladio Quinipín, Victoria. Ese acuerdo no se había enviado al Congreso, a pesar de que es el instrumento más importante para regir las relaciones en el mar global. O sea, llegó el particular y no llegó el global. Entonces, fíjate qué detalle. Teníamos 17 años con esa convención suscrita y en el 2000 no había llegado. Yo le pedí al gobierno del presidente Fernández al terminar que enviara la convención. Tuvieron que reconstruirla porque el expediente como tal se había desperdigado, había desaparecido oficialmente de Cancillería. Eso me lo confesó el buen amigo común Servio Tulio Castaño. Y nosotros, bueno, ya con la convención allá, empezamos a trabajar. Me tocó presidir la comisión de la convención y sometí el proyecto de ley de límites marítimos, incorporando las nociones de criterio de equidad. Más adelante pedimos que Michelén fuera asesor del Congreso por su confiabilidad. Él había tenido el mérito de haber denunciado el acuerdo y era un conocedor de la materia. Y empezó la discusión. La primera opción de delimitación que nosotros manejamos a partir del 2000 fue la de usar para las delimitaciones lo que llaman líneas de base normal o líneas de base recta, que son la convención prevé 3 tipos de líneas de base. Línea de base normal, que es la de la baja mar, el punto de la baja mar. Línea de base recta, que es una línea imaginaria que va bordeando las costas irregulares para que no sea tampoco muy accidentada la frontera, y las líneas de base archipelágicas. Nosotros empezamos a manejar los 2 primeros criterios, incorporando las nociones de equidad y obviamente corrigiendo el punto de la distorsión que había con el este, Puerto Rico, Estados Unidos. ¿Qué pasa? Michelén fue invitado por la NOAA, que es la Agencia de los Océanos y de la Atmósfera de los Estados Unidos, a una travesía por la costa norte, con su calidad de miembro de la Academia de Ciencias. Y cuando él regresó, vino de Florida a Samaná, se bajó del barco y fue a verme, con unos mapas en las manos, a mostrarme que teníamos una opción nueva, que era la opción archipelágica. Yo recuerdo que le dije, mira, esto está muy avanzado, tanto la convención como la ley de límite, pero yo creo que si hemos esperado tanto, podemos esperar algo más. Vamos a dar un plazo para que tú elabores bien esa propuesta. Originalmente me hizo una propuesta, yo le pregunté, ¿cuáles son los estados archipelágicos que conocemos? Me mencionó Kiribati, y yo le dije, mira, Carlos, le lo dije medio en broma, tú no pretenderás, era Hipólito Mejía el presidente, que nosotros vamos a ir a decirle al presidente Mejía que apoye una opción de límite fundado en un antecedente de un estado que se llama Kiribati. Bueno, el punto fue que yo le busqué toda la literatura que tenía que ver con el tema, y yo mismo me puse a estudiar el tema. Y lo que pudimos comprobar es que hay 21 estados archipelágicos y en la región del Caribe hay 6. Que Cuba aplicó como estado archipelágico y no le dio la ecuación tierra-agua, y sin embargo Jamaica, que para mí es el caso más paradigmático nuestro, entonces sí. Hicimos la propuesta, los cálculos en función de lo que decía la Convención de los Derechos del Mar, la relación tierra-agua, la distancia de la línea de base más distante del territorio principal del estado archipelágico, y los números nos daban. Pero aquí empezó la oposición. Empezó gente a decir que eso no procedía, que eso era una ilusión, que eso era un sueño, que eso era un disparate, que íbamos a hacer... Una vez yo recuerdo que tuve yo que hacer, cuando estaba en el Congreso, una protesta, porque la vocería de la Secretaría de la Fuerza Armada dijo que eso podía generar una guerra. Sí, no, eso fue, imagínate. Imagínate tú. Entonces, que yo pregunté en el Congreso, digo, lo último que nos puede pasar a nosotros, que las Fuerzas Armadas nuestras cojan miedo.
El punto, José, es que empezó a generar oposición y entonces yo, que era el que estaba presidiendo la comisión con el diputado, la comisión que estudiaba la Convención de los Derechos del Mar, con el diputado Octavio Lister, que presidía la comisión que analizaba la ley de límite que yo había sometido, acordamos que nos íbamos a ir a Nueva York. Y nos fuimos en comisión 6 diputados, 2 embajadores y Michelén a Naciones Unidas. Y pasamos un día completo, muchas horas, discutiendo con la gente de Naciones Unidas las opciones del país. Y se hizo la presentación del Estado archipelágico. Ellos nos dijeron, la doctora Ann Manfred nos dijo, miren, esa propuesta es seria, esa propuesta es interesante, deben elaborarla mejor en la parte técnica, pero tiene posibilidades, porque la mayoría de los estados archipelágicos se han ido conformando sin mucha rigidez, y todo depende también de los precedentes y de los acuerdos de los estados. Y además, aunque la convención establece claramente una serie de límites, uno de las realidades es que en esta zona hay unas singularidades que en cualquier proceso de delimitación se toman muy en cuenta. El punto es que nosotros, con ese aval de Naciones Unidas, vinimos, hicimos las primeras gestiones para hacer el trabajo aquí en República Dominicana. No pudimos conseguir el software porque hubo resistencia a algunos estamentos, y acordamos entonces que íbamos a buscar el apoyo de Naciones Unidas, y con el apoyo de la asesoría de la doctora Manfred se buscaron unos cartógrafos franceses, que una compañía francesa de marinos expertos en esta materia, que hicieron con el ingeniero Michelén dirigiendo los trabajos, porque no fueron ellos que lo hicieron. Ellos nos dieron la base de datos, nos dieron la asesoría, pero quien dirigió el proceso de trazado de los límites, que primero lo hizo a lápiz y con unos métodos bien rudimentarios, pero el que lo hizo en computadora fue Michelén, dirigiendo a los técnicos franceses. Obviamente teníamos acceso al sistema geodésico y a la información del satélite francés, y eso mejoraba mucho la información en detalle, porque había que trazar cada línea y cada coordenada, y por eso lo hicimos así. Cuando Michelén vino de Naciones Unidas... Es importante subrayar, sí, Pelegrín, la calificación de esos técnicos que tuvieron, extranjeros que estuvieron participando, porque tengo entendido que son gente que asesora el órgano francés del espacio, o sea, en parte... No, en ese momento manejamos la información de ellos, pero lo que habían eran cartógrafos de la Marina que se habían retirado. Que ya la compañía que tenía experiencia en esa materia. Incluso se hizo una consulta con un jurista francés que ha litigado en esta materia, y a él le pareció muy bien. Bueno, el punto es que después se llevó esa tesis a Mónaco, a un evento internacional, y fue un grupo de diputados. Yo no fui a esa reunión, pero se hizo la presentación ante un grupo de guruses, y a ellos les pareció muy interesante y con perspectiva de consolidar.